Un saludo y feliz año nuevo. Soy Elena Krasutskaya y soy docente de teoría musical. En esta ocasión trataremos de entender qué es el oído musical interno y cuál es su importancia. Es un fenómeno algo misterioso, tanto para las personas en general como para los músicos profesionales. Las confusiones empiezan desde el término mismo. El oído interno se conoce como un órgano anatómico de nuestro sistema auditivo, que también incluye el oído medio y el oído externo. Pero cuando hablamos del oído interno de un músico, nos referimos no a un órgano, sino a una aptitud o a una característica del oído musical. Por esta razón, el oído interno en nuestro contexto se debe entender como escucha o la audición interna. Pero sigue la pregunta, si el sonido musical es un fenómeno acústico externo, ¿qué es lo que escuchamos al interior nuestro? En realidad, el oído interno se deriva del fenómeno de las representaciones auditivas mentales. Nuestra mente tiene una fascinante capacidad de imaginar el sonido, de crear sus representaciones por medio de la memoria. Y no es algo exclusivo de los músicos. Por ejemplo, todos recordamos mentalmente cómo suena la voz de un ser querido. A todos alguna vez nos volvía locos una melodía que sonaba sin parar en la cabeza. Un mecánico fácilmente reconoce el sonido del motor, al igual que un médico recuerda cómo suena el corazón. En la vida cotidiana, nuestras representaciones auditivas suelen ser involuntarias. Es un fenómeno común y se manifiesta dependiendo de las actividades de las personas. Las representaciones auditivas musicales claramente se originan por medio de las actividades musicales. Es más fácil entender si observamos el proceso de la percepción musical. Durante un evento sonoro está activado nuestro oído real, es decir, el aparato sensorial. Pero en el momento que este evento se terminó, nuestra mente trata de reproducirlo internamente. Si el fragmento musical se fijó en nuestra memoria, podríamos recrearlo mentalmente cuando sea necesario. Es decir, acudiríamos a las representaciones auditivas voluntarias. Las representaciones auditivas acumuladas y fijadas en nuestra memoria se convierten en el oído musical interno. Y esta aptitud es indispensable para un músico profesional. Consejos para los jóvenes músicos de Robert Schumann son, en mi opinión, estatutos de la educación musical. Vamos a recordar algunos de ellos. No solo debes dominar una pieza con los dedos, debes también poderla tararear sin piano. Agudiza tu imaginación de manera que no solo puedes retener en tu mente la melodía de una composición, sino también su armonía correspondiente. Si alguien te trae una composición por primera vez para que la toques, léela enteramente antes de ponerte a tocar. Las sugerencias mencionadas son para los intérpretes. Más adelante, Schumann también se dirige a los futuros compositores. Si rebuscas en el piano algunas pequeñas melodías, eso será un bonito logro. Pero si te vienen por sí mismas, no a través del teclado, alégrate mucho más, pues eso quiere decir que despierte en ti el sentido musical interior. Los dedos deben hacer lo que la cabeza quiera y no al contrario.
Si empiezas a componer, hazlo todo en tu cabeza. Solo cuando tengas una pieza completamente lista, pruébala en el instrumento. Si tu música te viene de dentro, si la sientes, entonces obrará igualmente sobre los demás. Schumann sugiere que necesitamos el oído interno para muchos tipos de nuestros quehaceres musicales. Durante la entonación vocal, las representaciones auditivas de las alturas permiten que la voz las reproduzca correctamente. En la lectura de partituras, el oído interno permite preoír el texto, agilizando su comprensión. La memorización de una obra musical consiste en crear su representación auditiva completa. Gracias a esto, un intérprete puede realizar todas las tareas artísticas interpretativas durante la ejecución, anticipando los sucesos musicales en su mente. En las actividades musicales creativas, como improvisación y composición, las representaciones auditivas son esenciales. Basándose en los testimonios de cartas y de memorias, los psicólogos afirman que los compositores destacados se caracterizan por la gran claridad, fuerza y abundancia de las representaciones auditivas. Es decir, la música nace primero internamente, en la imaginación de ellos, y luego se hace una realidad por medio de un proceso de selección y de estructuración del material musical. Esto nos describe la carta que se considera de autoría de Mozart. Cuando estoy completamente conmigo mismo, totalmente solo y de buen humor, es decir, viajando en diligencia o caminando después de una buena comida, o durante la noche cuando no puedo dormir, es en estas ocasiones que mis ideas fluyen mejor y son más abundantes. Toda esta invención, todo este producto sucede en mí como un placentero y vívido sueño. Incluso la escucha real de Tout Ensemble es, después de todo, lo mejor. Existen testimonios similares de Schumann, Tchaikovsky, Wagner, Berlioz y otros. Y no olvidemos que Beethoven compuso su 9ª sinfonía en la sordera absoluta, lo cual nos indica no solamente su genialidad, sino también su extraordinario oído interno. Cuando obtenemos la capacidad de operar de manera creativa con las representaciones auditivas, se puede decir que también obtenemos la capacidad del pensamiento musical. Por ende, el desarrollo de las representaciones auditivas y del oído interno debe ser una de las prioridades en la formación musical profesional, y desde hace tiempo los educadores lo tenían presente. En la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, el profesor alemán Karl Leimer y su famoso alumno Walter Gieseking desarrollaron un método de estudio de interpretación pianística, hoy conocido como método Leimer-Gieseking. Uno de sus pilares era la apropiación mental de la partitura previa a la interpretación real. Como resultado, los alumnos de Leimer se destacaban por un alto nivel del oído musical y de memoria, y sobre todo por la gran capacidad del control auditivo. ¿De qué manera un futuro músico puede incrementar su nivel de oído interno y del pensamiento musical? Ante todo, las representaciones auditivas se acumulan en el proceso de la interpretación musical, especialmente cuando ésta va a la mano con la memorización. Sin embargo, vale la pena implementar algunas prácticas
que involucran el oído interno de manera explícita. Como primer paso, se puede leer un fragmento de una obra musical del repertorio sin el instrumento, tratando de imaginar la sonoridad, tal como lo sugieren Schumann y el método de Leimer-Gieseking. Enseguida de la lectura silenciosa hay que tocar el fragmento comparando las representaciones auditivas con la sonoridad real. Enseguida, de la misma forma, se practica la memorización. Es un reto que trae un gran beneficio: la primacía del oído y de la lógica musical sobre la motricidad, lo cual hace la memorización más segura y estable. La prueba de que una obra está verdaderamente apropiada es la capacidad de oírla mentalmente del principio al fin, con todos los matices de sonoridades. Los intérpretes de nivel profesional tienen habilidad de anticipar en su imaginación el sonido deseado antes de reproducirlo. De esto se trata el pensamiento musical en la interpretación artística: crear el guión sonoro con libertad de las intenciones creativas. Otra modalidad de este tipo de prácticas es la composición, junto con la improvisación y armonización. Estas actividades literalmente consisten en pensar con los sonidos. Hagan un intento de crear una frase melódica o melódico-armónica en su imaginación. No busquen a superar a Beethoven inmediatamente. Simplemente compárenla con la sonoridad real y luego hagan ajustes en el instrumento. Sería el primer paso hacia el pensamiento musical creativo. El gran filósofo Ludwig Wittgenstein dijo: los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. En nuestro lenguaje verbal todos tenemos un tesauro. El mío es más pobre que el de un poeta. El poeta acumula el tesauro para luego extraer de allí las palabras necesarias y crear, debido a su talento y a su maestría, las formas poéticas originales. Las representaciones auditivas musicales y el oído interno son nuestro tesauro musical, y su riqueza condiciona el éxito de nuestro lenguaje musical artístico.